tenemos un alcance un poco mayor y bueno, lo hacemos mensualmente, todos los primeros miércoles de cada mes y tratando temas de interés actual o general, teórico, sobre asuntos de derecho público, constitucional, internacional público, administrativo, eh, finanzas, derecho tributario. En el caso de hoy, estamos con una institución de derecho público típica, como es el caso del municipio, y viéndola desde una perspectiva histórica. Esto lo estamos haciendo con el apoyo invalorable de la Fundación Universitas, quienes siempre están con nosotros y nos han, bueno, hemos establecido este contacto que nos ha permitido pues, mantener entonces el recuerdo del profesor Antonio Moles Caubet, fundador del Instituto de Derecho Público, y el interés por los temas de derecho público. Les decía entonces que estamos en el día de hoy, vamos a hablar sobre el municipio como decía o dice por allí en uno de sus artículos sobre el tema municipal el querido profesor Armando Rodríguez García, el municipio vino en los barcos de Colón a Venezuela, a América, ¿no? Vino en los barcos de Colón. Yo creo que exagera un poco porque no fue exactamente Colón quien en sus barcos lo trajo, pero sí los primeros descubridores, los primeros conquistadores, establecieron como primera institución el municipio en América. Y lo hicieron con una política muy clara, que era el poblamiento. Ellos querían dominar, ellos no vinieron a sacar, también a sacar riquezas de aquí, pero a establecerse. Querían establecerse, a expandir los límites del gran imperio español. Y para poderlo hacer tenían que dominar el territorio, un territorio que les era hostil, que les era extraño, y la manera de hacerlo fue hacerlo como lo hicieron los romanos cuando llegaron a Hispania. Cuando llegaron a España, poblaron, establecieron ciudades romanas, y fue la manera como la provincia Hispania se anexó al Imperio Romano. Bueno, como que se acordaron de eso los castellanos del siglo XVI y empezaron, si queremos poblar aquello, si queremos dominar aquello, tenemos que poblarlo. Y para poblar tenemos que fundar ciudades, establecimientos urbanos, pues estables, donde viva la gente, trabaje, y donde dejemos nuestros puntos de poder, el ejército, el contador, el escribano, que sean pues irradiadores del poder del Imperio Español. Y lo hicieron a través de una figura que ellos conocían, que era el cabildo, el municipio, pues lo llamaríamos hoy nosotros, ¿no? Bueno, nuestro amigo invitado el día de hoy, Alejandro Canónico Saravia, él es un investigador invitado del Instituto de Derecho Público. Él está ahorita en España, trabajando en otra universidad, pero sigue colaborando con el instituto bajo la forma de la figura pues, del investigador invitado, y él se ha dado a la tarea de investigar orígenes del municipio en la época colonial en su tierra. Él es de la isla, él es de Margarita, y entonces se ha dedicado justamente a eso, y dentro de esa búsqueda de los orígenes del municipio en Margarita, encontró algunas cosas de las cuales nos quiere hablar hoy. Concretamente, él lo identifica en una ordenanza. Entonces uno se sorprende, mira, ya las ordenanzas existían en aquella época, serán lo mismo las ordenanzas de hoy en día que aquellas ordenanzas de las que hablan, pero uno oye también unas ordenanzas del rey tal, o sea, el rey está ordenanzas también, ¿cómo es la cosa? Entonces, bueno, de eso nos va a hablar Alejandro hoy, y de la investigación histórica que tuvo que hacer. Él es abogado, pero se ha metido ahora historiador también, y eso es bien importante cuando uno quiere conocer los orígenes de las instituciones, y en materia de derecho público es fundamental saber los orígenes de nuestras instituciones, porque lo que tenemos hoy en día es por lo que tuvimos antes y cómo eso fue evolucionando. Y si hoy nosotros queremos evaluar lo bueno y lo malo que tenemos de nuestras instituciones actuales, bueno, es bueno echar una mirada hacia atrás a ver de dónde vienen. ¿Cómo que dice? Aquellos lodos vinieron, aquellas aguas vinieron estos lodos, ya no me acuerdo cómo es que, pero sí, ciertamente, la evolución en materia de derecho público es sumamente importante. Entonces,
hoy a Alejandro, eh, este, que se ha dedicado a este tema, nos va a enseñar muchísimas cosas. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos ni la mitad de lo que él nos va a decir hoy. Así que te oímos ahora, Alejandro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, mi profesor querido Gustavo Urdaneta Troconis, que ya ha adelantado no solo los puntos principales del objeto de la conversación que vamos a tener hoy, sino incluso ha tocado el fondo de la misma, ¿no? Pero me ayuda para servir el escenario a los fines de conversar en esta mañana de hoy dentro del contexto de este seminario, que además debo decirlo, para mí es un honor participar en la cátedra Moles Caubet, en el contexto del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, y además participar como investigador invitado de este prestigioso instituto. Además quisiera saludar a grandes amigos que veo conectados en esta mañana de hoy y que, bueno, no los menciono uno a uno porque es posible que no los vea todos en la pantalla y quede alguien que no mencione y, bueno, incurra en una falta por omisión inconsciente. Debo agradecer, por supuesto, entonces, al Instituto de Derecho Público por permitirme participar en esta actividad. Y quiero agradecer fundamentalmente también, aparte del profesor Gustavo Urdaneta Troconis, que lo dirige, bueno, a los compañeros Antonio Silva y Jessica Vivas, que también han sido promotores de esta participación. Y bueno, que a través de esta pantalla quisiera extenderle el agradecimiento, así como el saludo a todos los compañeros que están conectados. Como bien lo decía el profesor Gustavo Urdaneta, yo voy a compartir creo que pensé que estaba compartida, voy a compartir unas láminas, unas pequeñas laminillas para darle hilo a la conversación. Le puse como título El buen gobierno en la colonia en Margarita en 1594. Y este título viene, por supuesto, del objeto de la investigación que estoy adelantando, que ya tiene unos cuantos años, y que indudablemente se circunscribía a, en primer lugar, el interés que tengo por el estudio del derecho público y sobre todo por las instituciones municipales de derecho público, y al mismo tiempo el interés por la historia, que en este ejercicio intelectual estoy tratando de conjugar ambos intereses para lograr una sólida construcción científica. Bueno, he adelantado, les confieso, en gran medida esta investigación, pero como toda investigación no está concluida y nunca se concluyen, como dicen, muchas veces los trabajos académicos no se concluyen sino se abandonan y se presentan, pero la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la información y por supuesto el ejercicio intelectual para traducir esa información en un contenido, para exhibirlo en un trabajo académico, nunca termina, nunca es inacabado. Y mucho más los aspectos de historia, porque cuando uno normalmente siente que está llegando al final, surgen algunos datos, algunos elementos que son propios para incorporarlos en la investigación y además incorporarlos en la eventual trabajo y publicación del mismo. Pero bueno, como les decía, había adelantado un trabajo o un ejercicio histórico quería investigar sobre derecho, historia, y al mismo tiempo, como muy bien lo adelantó el profesor Gustavo Urdaneta, quería conectarlo con la ciencia y la disciplina que desde hace ya unos cuantos años hacia adelante, desde el final del siglo pasado, en materia histórica se va perfilando, como es el ejercicio del derecho, o perdón, de la historia regional o la historia local. El estudio de la historia regional, el estudio de la historia local, que es lo que priva en la actualidad para descubrir aquellos acontecimientos simples, sencillos, pero que te ayuda a interpretar el contexto y, por supuesto, proyectarse hacia el futuro. Y pues bien, dentro de ese ejercicio del desarrollo, por supuesto, del derecho público y asociado a la historia, bueno, estando en una instancia, y lo cuento como anécdota, estando en una instancia de investigación en España, decidí aventurarme por la historia y me dirigí al Archivo de Indias, que se encuentra en Sevilla,
y no es exactamente el mismo edificio que visitan los turistas, sino el edificio de investigadores que está en la acera de enfrente, para tratar de investigar y tratar de extraer algunos documentos que me permitieran construir y analizar el contexto histórico fundamental de las primeras instituciones jurídicas, políticas, como efectivamente el Cabildo, en Margarita. ¿Y por qué Margarita? Porque debemos saber que una vez que arribó Cristóbal Colón a tierras americanas, para darle un término, uno de sus principales avistamientos fue precisamente las tierras que hoy en día conforman el estado de Nueva Esparta. Tan es así que se instaló en una de las islas que integran el estado de Nueva Esparta, la primera, se puede decir, el incipiente inicio de lo que hoy conocemos como Venezuela. Entonces, era evidente que hay un interés fundamental por analizar y escudriñar estos acontecimientos históricos. ¿Y cuáles fueron los instrumentos jurídicos que se dictaron? Bueno, pues bien, ¿cuál es mi sorpresa? Que estando dentro de ese ejercicio investigativo en el Archivo de Indias, que se encuentra en Sevilla, aquí en España, encontré, gracias por supuesto a la asesoría de los técnicos que allí se encuentran, encontré en original una ordenanza dictada por un cabildo de Margarita. Y no le he agregado todavía el calificativo, pero lo que encontré fue realmente la primera ordenanza que dictó el Cabildo de la Asunción en Margarita una vez que se instaló después de su traslado. Y después su traslado, ¿por qué? Bueno, y eso ya lo vamos a ver. Lo cierto es que cuando descubro ese documento histórico, además un documento jurídico histórico en este caso, me pareció la oportunidad perfecta para desarrollar el ejercicio histórico a través, por supuesto, del análisis crítico de un documento histórico, que en este caso fue una ordenanza dictada por el Cabildo de la Asunción en la Margarita de aquella época, en 1594. Lo interesante es descubrir en un instrumento de este tipo, de contenido jurídico histórico, sobre todo para los que nos gusta y tenemos esa pasión por ambas disciplinas, y además palparlo y descubrirlo en original, cosa que no es muy común en estos tiempos, ¿no? De hecho, ese instrumento, para ese momento, cuando visité el Archivo de Indias, que estuve, no fue que llegué un día y lo descubrí por carambola, sino que se desarrolló todo un ejercicio de investigación, pero para ese momento ni siquiera estaba digitalizado. Bueno, pero pude obtener una copia fotostática del original, que repito, que tuve la posibilidad además de palparlo. Fue realmente un momento realmente bien significativo y bien emotivo descubrir este instrumento. Pues bien, a partir de ese momento, determiné la necesidad de partir de una investigación sobre la base de ese ejercicio, de ese documento histórico, para tratar de entender el contexto social, económico y político que se estaba viviendo en la Margarita de esa época, y tratar de entender y visualizar cómo se desarrollaban tanto las instituciones políticas, en este caso el Cabildo, como los instrumentos jurídicos que se dictaron y que por supuesto tuvieron efectos dentro del desarrollo de esa actividad. Y ese es realmente el motivo de la conversación del día de hoy. Y por eso un sumario muy sencillo, y voy a tratar de contar algunos elementos, como les dije, en virtud de que la investigación no está concluida, pero algunos elementos que ya se han avanzado y que evidentemente parten de una base cierta, de una base tangible, porque parten del descubrimiento y el análisis de un instrumento de este tipo. La ordenanza para el buen gobierno y el regimiento de la ciudad, dictada por el Cabildo de la Asunción en 1594. Esta es la hoja de ruta que vamos a trazar en la mañana de hoy, y aun cuando es un ejercicio de una conversación histórica, jurídica que vamos a tener, voy a tratar de hacerlo lo más simple, lo más sencillo y lo más concreto para no aburrir a la audiencia. Vamos a hablar en primer lugar de la conformación del Cabildo de la Asunción, en segundo lugar del contexto socioeconómico que existía en Margarita en 1594, y por último vamos a hablar específicamente de la adopción de esa ordenanza para el buen gobierno y el regimiento, que es el motivo principal de este ejercicio. ¿Okay? La conformación del Cabildo de la Asunción. Ya se los había adelantado,
y perfectamente también lo había adelantado el profesor Gustavo Urdaneta. Colón llegó en 1498 y ya en 1508 se puede determinar que si existía poblamiento en una de las islas que hoy en día integran el Estado Nueva Esparta, como es la isla de Cuagua, que para ese momento inicialmente se llamaba Villa de Santiago de Cuagua y posteriormente se le denominó Nueva Cádiz de Cuagua. Pero era el primer asentamiento poblado dentro de lo que nosotros entendemos en el contexto de la realidad venezolana de esa época, por supuesto. Y evidentemente que siendo una isla distanciada de tierra firme, bueno, tenía algunas carencias, pero evidentemente que tenía una virtud muy importante y fue la que determinó que allí se estableciera ese poblamiento, ese asentamiento y además se conformara incluso un poder político dentro de ese contexto. Y era precisamente el recurso perlero que existía en esa isla, las perlas, que era muy apetecible por temas de codicia para los españoles e incluso no solamente para los españoles, sino también para quienes circundaban o navegaban en esas islas y que además no obedecían ni siquiera a instrucciones de la corona española, ¿no? Ahí había corsarios, piratas y todo este tipo de elementos que también se involucraban en esta circunstancia. Lo cierto es que se instaló en Cuagua en 1508 ese asentamiento poblacional, se desarrolló toda una dinámica económica de extracción de la perla, pero evidentemente que Cuagua, como lo es ahora incluso, era una tierra, era una isla desierta, inhóspita, y que requería mucha conexión tanto con la isla de Margarita, que era mucho más grande y tenía otros elementos físicos y naturales importantes, como tierra firme a través de Cumaná. Pues se surtía, en definitiva, a la isla de Cuagua, el agua se llevaba de Cumaná y una serie de otros elementos se llevaban desde la isla de Margarita. Hasta que, para hacerles el cuento corto, ocurrió un evento, un desarrollo, un evento natural que todavía ni siquiera los historiadores se han puesto de acuerdo si se trató de un tsunami, si un tornado, qué fue lo que ocurrió en Cuagua, pero lo cierto es que determinó un evento natural que bueno, arrasó con gran parte de la isla y además, adicionalmente, los recursos perleros se fueron agotando y eso hizo que el interés por esa isla no fuera importante. En esa isla, incluso importante determinarlo, que se estableció como ciudad para el evento español, para la empresa española de la colonización, determinar un territorio como ciudad era algo importante, ¿no? Y le decretaba ciudad y además le otorgaba su escudo de armas. Bueno, esto se hizo en la isla de Cuagua para que ustedes vean la importancia de Cuagua para el evento colonizador. Y evidentemente que una vez que se abandona la isla de Cuagua, lo que ocurrió fue que una vez establecido ese cabildo en Cuagua, se trasladó el cabildo a la isla de Margarita. Se traslada a la isla de Margarita, que indudablemente no se denominaba de esa forma, y ese cabildo trasladado de Cuagua a Margarita sufrió dos traslados casi que consecutivos, con 2-3 años de diferencia. Primero se estableció en la Villa del Espíritu Santo, que hoy en día sería la ciudad de Porlamar, y posteriormente se volvió a trasladar por temas de seguridad, porque Porlamar está muy cerca del mar y bueno, existían temas de problemas con corsarios y piratas, se terminó de trasladar el mismo cabildo que se originó en Cuagua, se traslada a la ciudad de la Asunción, que para ese momento se llamaba el Valle de Santa Lucía. Entonces, como bien lo decía el profesor Gustavo Urdaneta, la empresa colonizadora española lo que pretendía fundamentalmente era poblar para asumir territorio, pero al mismo tiempo, bueno, se consiguió con unos recursos naturales importantes para surtir a la maltrecha economía española para ese momento y bueno, evidentemente se iban a aprovechar de ello. Y se iban a aprovechar de ello bajo una fórmula de tomar posesión y plantear dominios sobre los territorios. Y la forma era de establecer dominios, poblamiento, primero enviar personas a poblar a través de las capitulaciones, ¿no? Pero también enviar a la iglesia conjuntamente con las personas, los pobladores,
porque de esa forma se ayudaba incluso a pacificar a los residentes nativos que existían en esas tierras, porque evidentemente que los españoles no llegaron a la nada. Existían algunas tierras que estaban ya ocupadas por habitantes originarios, como el caso de los indígenas. Y en el caso de Margarita, la tribu originaria era la tribu denominada los Guayquerí. Lo cierto es que tenemos el cabildo en el Valle de Santa Lucía, hoy en día denominada La Asunción, y que también es muy importante esa ciudad porque no solo Cuagua fue declarada ciudad, sino también La Asunción, a través de una petición que se hizo al rey en su momento, en 1600 fue declarada ciudad. Y no solamente que fue declarada ciudad, sino además se le otorgó también el escudo de armas. Todos estos elementos, y esto es importante a los fines de la investigación, todos estos elementos se encuentran hoy en día en el Archivo de Indias, gran parte de ellos, por supuesto, pero por lo menos en la determinación de la ciudad de la Asunción como ciudad, el otorgamiento de su escudo de armas y, como les adelanté, la ordenanza dictada por el Cabildo, esta primera ordenanza dictada por el Cabildo después del traslado del Cabildo de Cuagua, se encuentran en original en el Archivo de Indias en Sevilla, en España. Y se encuentran, para quien quiera avanzar en este camino y se le facilite un poco más que a mí, porque el camino no es fácil, se encuentra específicamente en el legajo determinado o destinado para la audiencia de Santo Domingo, porque para ese momento estas islas, tanto Margarita, Cuagua y Coche, porque también forma parte de la historia, aun cuando no se menciona mucho en la historiografía, formaban parte de la audiencia de Santo Domingo, que era de donde se concentraba toda la documentación y se generaban las instrucciones determinadas para el resto de América para ese momento. Bueno, estamos en la Asunción como ciudad, con cabildo además, evidentemente, cabildo trasladado. Y bueno, después nos vamos con esto, quería hablarle un poco sobre ese contexto socioeconómico que existía en Margarita para ese momento, ¿no? O sea, ya sabemos que existía cabildo, se había producido ya para 1594, casi más de 100 años después de haber llegado Colón, se había producido mestizaje, pero evidentemente que la población dominante, la que realmente integraba el cabildo, era la población española, como sin duda alguna, y las normas que dictaba el propio cabildo y el resto del ordenamiento que se puede asociar al derecho de India era fundamentalmente para regir a los españoles y los privilegios que podían tener con respecto al resto de los pobladores de esa ciudad. Porque para regir, por ejemplo, al caso de los indios, que también se dictó una serie de reglamentación propia a los fines de proteger sus derechos y regular ciertas conductas, existía un derecho aparte, un derecho especial dedicado al tema de la regulación de los indígenas que allí se encontraban en ese momento determinado. Pero evidentemente que las relaciones socioeconómicas son determinantes, sobre todo para realizar un estudio histórico del contexto y después entender el por qué se dictan las normas, que en este caso la ordenanza dictada para esos fines. Importante, por ejemplo, que una vez que llegaron los españoles a territorios americanos, en este caso a las islas a las cuales nos estamos refiriendo, bueno, generó un impacto sin duda alguna en cambio cultural y cambio de conducta, cambio incluso en el régimen alimenticio y cambio incluso en el régimen económico. Si bien es cierto que en Margarita se desarrollaba con relativa importancia el tema de la agricultura, independientemente de la escasez de agua, porque sí existían algunos afluentes naturales, pero no eran importantes. Bueno, todo el esquema de ganadería que también se desarrolló de forma contundente en la isla fue gracias a la influencia española en ese contexto y indudablemente que produjo algunos cambios culturales y de conducta que incidieron en el desarrollo de las relaciones interpersonales, las relaciones de conducta, y indudablemente inciden en la regulación de esas conductas. Pero además, por supuesto, como lo has planteado en la lámina, no solamente el tema de la alimentación y la subsistencia con respecto a la economía y el uso de incluso los recursos naturales, sino también era importante ese ataque permanente e insistente que existían en esas costas a través de corsarios y piratas, ¿no? No solamente piratas, sino corsarios enviados a atacar
poblaciones contrarias a los asentamientos que se habían establecido los españoles, pero también a desarrollar toda una política, o realmente no política, pero sino acciones delictivas frente a las economías incipientes que se estaban desarrollando en esa época. Y eso indudablemente impactaba. Tan es así que impactaba que, como se los mencioné hace unos minutos, el Cabildo de Coagua, que se traslada en primer lugar a la Villa del Espíritu Santo, que es por la mar, fue realmente o necesariamente trasladado hacia la Asunción. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la Asunción representa un valle rodeado de montañas y de esa forma existía mayor protección para evitar estos ataques de estos elementos irregulares que acechaban las costas de la isla en ese momento. Pues bien, bajo ese contexto, y para no extendernos mucho, se dicta una ordenanza en el Cabildo de la Asunción en la isla de Margarita. Una ordenanza, además, que es sumamente importante porque desarrolla, regula una serie de conductas que son propias de la vida local, la vida humana, la vida de las personas. Y es por ello que se denomina Ordenanza para el Buen Gobierno y el Regimiento de la Ciudad, así se denominaba. Fíjense ustedes qué interesante, y eso fue el otro punto fundamental para desarrollar la investigación y para generar al mismo tiempo el interés en la denominación de la ordenanza. Hoy en día, todavía en la actualidad, incluso lo hablamos como una novedad, hablamos de los elementos de buen gobierno que deben existir en el ejercicio de la función pública, por ejemplo, o la buena administración. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la buena administración o el buen gobierno? Precisamente al desarrollo de unas políticas públicas, de una gestión pública encaminadas a preservar, a garantizar los principios propios de una buena administración. ¿Cuáles son esos? Fundamentalmente la protección de los derechos fundamentales de las personas. Para eso el ejercicio del gobierno. Y si yo le agrego el calificativo de buen gobierno, debo entender que un buen gobierno es aquel que se desarrolla y que realmente protege los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses individuales de cualquiera. Fíjense ustedes, hoy podemos rescatar el estudio de esos elementos propios, de esos principios de buen gobierno, de buena administración, pero además, insisto, me resultaba curioso que esas ordenanzas dictadas en el año 1594 ya se denominaran de esa forma. ¿Eso qué quiere decir? Como lo decía también el profesor Gustavo, que al final del camino, realmente el derecho y el derecho público siempre han estado allí encaminados a regular las conductas de las instituciones en función de los ciudadanos, independientemente que en ese contexto histórico, en ese contexto en el que se vivía en esa época, a lo mejor los derechos fundamentales no se protegían de la misma forma como se protegen en este momento. Pero en definitiva, ¿qué supone una ordenanza para el buen gobierno? Que así se denominaban en esa época. Una ordenanza para un buen gobierno es garantizar que las personas que vivan en una comunidad, en un espacio, en una zona, y en este caso en un contexto histórico determinado, puedan desarrollarse de manera adecuada, puedan subsistir, puedan generarse elementos de sostenibilidad, como hoy en día lo denominamos, pero que evidentemente hacia allá es donde está encaminado. Y entonces, efectivamente, cuando analizamos y leemos esa ordenanza, cosa que tampoco fue fácil porque la ordenanza está redactada en castellano antiguo, nos damos cuenta que las regulaciones que aporta son propias de unas regulaciones que están encaminadas, repito, a garantizar que las personas que vivan en una comunidad vivan de manera adecuada, de manera acorde. Por ejemplo, regula el uso de los recursos naturales. ¿Cuál era el recurso natural principal en la Asunción en esa época? El agua del río. Había un río con un afluente natural y que existe todavía para la época, dicho sea de paso, ese río, que es el río de la Asunción, que baja desde la montaña hacia la ciudad y que por supuesto ameritaba una regulación pensando en la sostenibilidad, y agrego este término que no lo dice la ordenanza, evidentemente, pero pensando en el aprovechamiento de todos los ciudadanos de ese recurso vital. Y una de las pautas que determina la ordenanza, evidentemente, es la regulación del uso del río. El uso del río para el consumo humano
el uso del río para lavar la ropa, interesante, y el uso del río para darle agua también al ganado, que era importante sostener, entre muchas otras cosas que regulaba la ordenanza. Ahora, lo importante es, y ahora desde el punto de vista estructural, antes de seguir con el contenido, que me parece también muy importante, pero desde el punto de vista estructural, lo importante es hablar incluso de la conformación de esa ordenanza. Las ordenanzas para esa época no tenían una regla específica de elaboración y tenían una visión uniforme de estructurarse. De hecho, pueden conseguir ordenanzas u otras normas para esa época distintas o bajo una forma, un esquema desarrollado de forma distinta y que evidentemente pudiera tener otra lectura. Lo importante no es ni siquiera la denominación, porque también existía otro instrumento jurídico de la época que se le llamaba bandos. Incluso se utilizan como sinónimo muchas veces las ordenanzas o los bandos. En el resto de Venezuela, por ejemplo, en Mérida, había muchos ejemplos de bandos que se dictaron. Bandos para el buen gobierno también, así denominados. Lo cierto es que la doctrina incluso ha tratado de identificar diferencias entre ordenanzas y bandos, tratando de visualizar al bando como un instrumento jurídico dictado para un objeto determinado, mientras que una ordenanza tiene un cúmulo de materias que puedes integrarlas y puede ser un instrumento mucho más general. Pero independientemente de esa clasificación, lo importante es entender que la denominación del instrumento no era lo más adecuado. También lo adelantó el profesor Gustavo Urdaneta. Es posible conseguir incluso ordenanzas dictadas por el rey, ¿no? La ordenanza real dictada por ordenanza lo utilizaban en esa época como sinónimo de normativa, de regulación, para usarlo en estos términos. En este caso, evidentemente, utilizado desde el concepto de la estructura que hoy en día pudiéramos asimilarla al municipio, que no es tan cierta, pero que evidentemente fue el origen del municipio como lo concebimos hoy en día, ¿no? Estos cabildos que se dictaron o que se establecieron. Porque si se dan cuenta de una perspectiva, el cabildo pudiera ser en todo caso la similitud con la gobernación, porque el cabildo normalmente estaba dirigido por un gobernador que tenía además alcaldes, regidores y otra serie de funcionarios que integraban el cabildo. ¿Ok? Pero era la estructura fundamental que se estableció en América por parte de los españoles para tratar de ordenar un poco la vida local y, por supuesto, para tratar de generar como una especie de poder político en estos territorios ocupados de alguna forma. Lo cierto es que el cabildo, sin duda alguna, fue una institución muy importante. Incluso se le fue de las manos a veces al reino español, porque si incluso lo tomamos como ejemplo el cabildo de Caracas, fue el cabildo del Caracas el que a partir de una iniciativa que no voy a entrar en esos detalles porque ameritaría un estudio solo de los eventos del 19 de abril de 1810, pero fue el Cabildo del Caracas donde se surgió el germen para empezar todo ese movimiento en defensa de los derechos de Fernando VII y por supuesto que desencadenó en la independencia de Venezuela. Fueron los cabildos, instituciones muy importantes, y fueron muy importantes ¿por qué? Bueno, porque los propios cabildos, independientemente que estaban integrados por españoles, se dieron cuenta que por la lejanía con España tenían que resolver sus problemas ellos mismos y no podían esperar a que el reino o la corona le resolvieran los problemas. Tan es así que esta misma ordenanza a la cual nos estamos refiriendo como instrumento jurídico requería, como todas las ordenanzas que dictaran los cabildos, una confirmación real, ¿no? Y bueno, una vez que se dicta la ordenanza por el cabildo, amerita que se confirme por la corona la ordenanza y a partir de la confirmación real es que formalmente se entendería que está vigente la ordenanza y puede ser eficaz y puede ser cumplida. Sin embargo, podemos ubicar casos en la historia en donde se dictaron ordenanzas por parte de los cabildos, se elevaron a confirmación a la corona y todavía no han regresado después de tantos años por parte de la respuesta de la corona. Sin embargo, en el caso de la ordenanza de buen gobierno y regimiento de 1594, dictada por el Cabildo de la Asunción, a la cual nos estamos refiriendo, esa confirmación sí se produjo y se produjo casi 2 años después. Se entiende, y lo han manifestado diferentes personas que analizan estos eventos, que fue una confirmación realmente rápida. Pero lo que les quiero hacer ver
es que el cabildo que operaba en diferentes regiones, en este caso el cabildo de la Asunción, debía resolver sus propios problemas, porque era cuesta arriba tener que esperar indefinidamente que la corona viniera a resolver. ¿Y eso qué produjo? Produjo que incluso una vez que se dictaran las ordenanzas, antes de que llegara la confirmación, ya se empezaban a aplicar los dispositivos de esa ordenanza. Y por razones lógicas. Uno, porque normalmente lo que se regulaba en la ordenanza ya eran situaciones que estaban en vigor, que necesitaban ser resueltas. Y por otra parte, bueno, había situaciones que había que resolver y que no podían esperar el pronunciamiento de la corona para ser resueltas. En este caso en particular, y volviendo a la ordenanza objeto de estudio, esta ordenanza del buen gobierno y del regimiento dictada por la Asunción en 1594, tiene una estructura bien homogénea, ¿no? Y además que eso también llamó la atención. Cuando consultas una ordenanza, además un documento, para no hablar de la ordenanza en particular, pero un documento en el estado en que se encuentra, en perfecto estado, y estructurado en una estructura bastante amigable, ordenado incluso por capítulos, y cada capítulo con títulos, y cada título determina la materia que está regulándose, bueno, llama poderosamente la atención que se conserve de esa forma y que además haya tenido la vigencia que tuvo esa ordenanza. Lo cierto es que dentro de la ordenanza existen una serie de elementos que regulan, que se han regulado. Normalmente estas ordenanzas de buen gobierno y de regimiento regulaban 4 aspectos fundamentales, generales. Uno, los aspectos de tipo político, normalmente determinaban la forma de ejercicio de las actividades en el cabildo y los funcionarios que lo integraban. Otro aspecto, en segundo lugar, los aspectos de índole religioso, que tienen que ver también con las conductas que se desarrollaban por parte de los religiosos que acompañaban la avanzada de los conquistadores españoles y después, por supuesto, que acompañaban el poblamiento, que era muy importante, los religiosos, porque eran fundamentalmente los llamados a pacificar a las poblaciones originarias. En tercer lugar, aspectos de tipo social, como es lógico, y en cuarto lugar, para los habitantes de esa época, regulaba aspectos de tipo económico. A mí me llamó mucho la atención que en el caso de los aspectos religiosos, se determinaban en algunas de las ordenanzas que, por ejemplo, quienes estuvieran el día domingo en la calle mientras se estaba oficiando misa debían ser detenidos. Por ejemplo, fíjense la importancia o la impronta que tenía la iglesia y específicamente la iglesia católica en estos eventos, que además se determinaban normas que inducían a cumplir con los efectos religiosos. Pero evidentemente que los aspectos más importantes que se regulaban en este tipo de ordenanzas eran los aspectos sociales y económicos. Como les dije antes, en los aspectos sociales incluso podemos incluir en la regulación del uso de los servicios públicos. Hoy en día sabemos que es un servicio público, pero los servicios naturales, los servicios vitales para las personas, o los bienes, mejor dicho, los bienes vitales para las personas, como era el tema de la vegetación, el agua como un elemento vital y por supuesto la alimentación. Pero además estaban regulados otros aspectos económicos fundamentales para el sostenimiento y evidentemente garantizarle a las personas ciertos aspectos de índole fundamental. Y comento un solo aspecto para ir terminando y después pasarle a visualizar alguna de las ordenanzas o alguna de las páginas de las ordenanzas que me parece importante revisar. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Yo incluso lo utilicé en un momento determinado para colocar como el origen de la regulación económica o el origen incluso de los controles de precios o los controles cambiarios. En esta ordenanza de buen gobierno dictada en 1594 se determina una fórmula de regulación o de control de precios. ¿Okay? Por ejemplo, quienes se dedicaban a la ganadería y a la matanza de los animales para la venta, no podían hacerlo de forma individual, no podían hacerlo desde su casa, por ejemplo. Tenían que llevar los animales, el ganado, al mercado, que era donde estaba el fiel regulador, un funcionario del cabildo, para que observara la matanza y además determinara el precio que se podía vender esos productos.
sin duda alguna un elemento propio de una política de control de precios. No solo eso, sino además había tantos problemas de escasez y tantos problemas de deficiencias, por supuesto, de la población, que los productos alimenticios principalmente, y cualquier otro, pero principalmente los productos alimenticios que llegaban de la península a Venezuela, para hablar en los términos actuales, bueno, no podían ser comprados por revendedores hasta pasados 9 días de su llegada al lugar a la isla de Margarita, para hablar en esos términos, ya que dentro de esos 9 días la población que por supuesto tenía acceso a esos productos, tenía la posibilidad de comprarlos a los precios regulados, los precios que estaban, antes de que los revendedores comenzaran a la reventa. Una vez pasados los 9 días, es que los revendedores podían comprar los productos sobrantes y por supuesto pudieran establecer el precio que quisieran. Eso también denota una política de control de precios y control económico para garantizar, en esa época por supuesto, la subsistencia de las personas. Pero lo que genera en definitiva es una conclusión, y la conclusión es que los instrumentos jurídicos y las instituciones públicas de hoy y de ayer están y deben estar allí para garantizar los derechos de los ciudadanos, para que el ciudadano siga estando en el centro de la regulación y el centro del conocimiento a los fines de garantizar esos derechos de las personas. Sin duda alguna, hoy la concepción del ciudadano es distinta, la concepción de los derechos de las personas es distinta a como se concebía en 1594, en donde, por ejemplo, en esa época los indígenas y los esclavos, que eran principalmente los negros, no tenían los derechos que nosotros entendemos que deberían tener como cualquier ciudadano. Quería compartirles ahora sí, para concluir, una hoja, la primera hoja de la ordenanza, ¿no? Para que la vean gráfico, y si Dios nos acompaña, Dios mediante la investigación termina publicándose, lo van a poder ver en su integridad, la ordenanza. Fíjense, si se dan cuenta, en la parte superior se escribe ordenanza con H. ¿Por qué? Porque eso está escrito en castellano antiguo y de esa forma se escribía, ¿no? Y lo llamaban en plural, ¿ok? Se llamaban ordenanzas, las ordenanzas del buen gobierno y de regimiento, porque entendían que esas ordenanzas estaban integradas por diferentes materias y diferentes capítulos, ¿no? No es como nosotros lo vemos en la actualidad, que es un instrumento, una ordenanza es un instrumento integrado por artículos y que, bueno, que está dictado para regular unos aspectos. Las ordenanzas regulaban muchas cosas, como les dije, aspectos religiosos, aspectos políticos, aspectos económicos y otro tipo de aspectos fundamentales para la vida de los ciudadanos. Y ese es el camino, y por ese es el origen, y ese es el desenlace al cual debemos llegar cuando analicemos los eventos propios de la vida local. Y bueno, y otro comentario que les quería hacer ver, la primera hoja se ve un poco más difícil porque tenía una hoja atrás, pero aquí se ve mucho más pulcra, mucho más clara. Fíjense ustedes lo nítido del instrumento. Sin duda alguna que para leer castellano antiguo tuve que apoyarme en personas que lo conocen, ¿no? Y además después conseguí una transcripción en castellano normal, en español, como nosotros lo entendemos en la actualidad, y fue que se me facilitó la lectura y la comprensión de la ordenanza. Pero les quería mostrar este detalle porque cuando en 1594 el Cabildo de la Asunción dicta esta ordenanza, la dicta con 21 capítulos, y está integrada por 21 capítulos, y la envía, como les dije antes, a España para su confirmación, para la confirmación real. El rey o la corona, en definitiva, confirma la totalidad de la ordenanza menos un artículo o un capítulo, para hablar en los términos de esta ordenanza. Y el capítulo que no confirma, fíjense ustedes el aspecto formal que se determina, lo tacha para que se entienda que no está confirmado ese capítulo. Y bueno, se entiende que el resto de la ordenanza o de las ordenanzas están plenamente confirmadas. Aquí en el margen izquierdo ven la numeración del capítulo, y a renglón seguido ven un cuadro donde está el título, o sea, el tema de lo que trata el capítulo, ¿no? El resumen. Asimismo, después ven, por ejemplo, el capítulo 11 y está lo que regula ese capítulo. Yo creo que incluso si revisamos y comparamos, y no quiero
ir más allá, pero a veces si comparamos algunas ordenanzas que vemos en nuestros municipios, a lo mejor tendrían una técnica legislativa más deficiente que estas ordenanzas que acabamos de ver. Entonces, lo importante es entender que tenemos que conocer nuestra historia, porque conociendo la historia, conocemos nuestros orígenes y podemos entender por qué llegamos a lo que llegamos, por qué nos comportamos incluso como nos comportamos, y como dice el dicho, nos ayuda también a tratar de establecer situaciones que nos impidan incurrir en algunos errores donde ya históricamente hemos incurrido y hemos evolucionado para llegar a situaciones más concretas. Y los invito a estudiar la historia, los invito a reflexionar sobre los hechos pasados para evidentemente conocer nuestra realidad actual y evidentemente tratar de evitar hacia el futuro algunos inconvenientes. Con esto termino y espero haber transmitido por lo menos la inquietud, haberles transmitido esta pequeña pasión por la historia conjugada con el derecho, que yo estoy seguro que nos servirá muchísimo en el futuro. Muchas gracias nuevamente al profesor Gustavo Hernández Troconis y al Instituto de Derecho Público, especialmente a la Cátedra Mores Caudet, por permitirme la participación en este espacio tan especial. Muchas gracias. Caramba. Muchas gracias, Alejandro. Sí, estaba enredado con el micrófono y el video. De repente se podría eliminar Sí, es lo que estoy tratando. Eso, Okay. es que quería ver Ahí el está. chat. Muy bien, muy bien. Estupendo, muy bien, Alejandro. Hiciste una síntesis estupenda, no solo de la ordenanza, que era el objeto propio de tu charla, sino del contexto dentro del cual ese instrumento fue adoptado, con la breve introducción de poder conocer. Confieso que yo no lo sabía, pues toda aquella cosa del traslado de un cabildo de un lado a otro. Entonces, yo sabía que había existido Nueva Cádiz, me imaginé que después había desaparecido. Resulta que no, pues que era una institución y como tal institución el hecho de que hubiera desaparecido el asiento físico no significó la desaparición de la institución, sino su traslado. Habían gentes, habían personas, de tal forma Así es. que esas personas tuvieron que ir a buscar otro sitio que escogieron inicialmente donde hoy es por la mar, pero por lo que tú decías, pareció más adecuado buscar un lugar más seguro y probablemente más feraz donde se pudiera cultivar quizá, ¿no? Porque es interesante ver cómo en todas esas instrucciones, porque es muy bueno que lo que tú señalabas por allí, que hubo una política de poblamiento. Eso no fue que llegaba aquí Hernán Cortés y se le ocurrió voy a crear una ciudad o Diego de Lozada, no, 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 es que había una, a los adelantados en las capitulaciones se les instaba a poblar. A veces incluso más que a conquistar era, o a conocer era a poblar. Y Así mientras es. no se poblara, no había el dominio sobre el territorio. El poblamiento era lo que implicaba el dominio sobre el territorio. Eso generó luego conflictos de jurisdicción. Porque, por ejemplo, los bélsares aquí, yo leía un libro de Raíz Luca que tú señalas en tu bibliografía, que los bélsares vinieron y nos enseñaron a nosotros en historia varias veces los bélsares y ¿cómo se llamaba? Felipe de Hutten y el otro, o sea, estos gobernadores alemanes, pero luego resulta que no hay ningún vestigio aquí de ese gobierno de los alemanes en Venezuela. Y a raíz Lucas se permite dudar que se pueda hablar del gobierno de los alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes vinieron, investigaron, descubrieron, dejaban constancia de las cosas, pero no poblaron, no crearon ninguna ciudad. De tal manera que entonces, Así es. cuando vino después el gobernador siguiente, cuando ya los bélsares dejaron de estar aquí, ellos sí venían con el encargo específico de poblar. Llegaron a Coro y de Coro se fueron al Tocuyo y desde Coro fundaron unas y del Tocuyo fundaron otras y siguieron hasta llegar a Caracas y fundaron. Y en la medida en que iban fundando, iba ganando territorio para el Imperio Español.
porque ahí conformaba, entonces, esta es la provincia de tal y es la provincia de tal y esto me pertenece. Hubo conflictos entre una Granada y luego la capitanía de Venezuela, porque, pero bueno, Mérida, ¿la fundaste tú o la fundé yo? Porque Así es. si la fundaste tú, es de Nueva Granada, si la fundé yo, es de aquí, ¿no? Bueno, entonces bien interesante todo el origen del poblamiento como instrumento de conquista, pero eso es probablemente lo que hace la diferencia entre el imperio español y otros imperios, que no se preocuparon mucho por colonizar, ¿no? Por vivir, por hacer establecimientos donde la gente viviera, que fue lo que dio lugar a lo que tú señalaste posteriormente. Ese cabildo, que era inicialmente un cabildo castellano, trasplantado en los barcos, no de Colón probablemente, pero sí Sí, de los españoles, para acá, fue transformándose en una institución dominada efectivamente por los criollos, por los blancos que no eran de blancos, allá, sino de aquí. así es. Entonces, Los blancos y que nacidos después. exactamente, y por lo mismo tenían intereses propios y tenían Así es. propiedades entonces tenían que defender lo suyo, pues, ¿no? Eso, bueno, Sí, de verdad bien interesante todo lo que nos señalaste, después de habernos dado esa visión del municipio, el lugar de la propia ordenanza, ¿no? Hay aquí algunos sí, sí. comentarios. Está, por ejemplo, el de Ángel Serpa, a quien saludo nuevamente. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto verte por aquí. Que te felicita inicialmente y luego dice que el ponente acaba de mencionar el tema del 19 de abril de 1810. Un interesante tema de derecho público o constitucional en su relación con la historia es el planteamiento que se lee en la novela del doctor Zuniaga. Esa gente sobre la supuesta ausencia del representante de Margarita en Caracas para el 5 de julio de 1811. No sé si estás enterado Sí, 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 no, de... es un tema bien interesante y bien polémico, ¿no? Y en primer lugar, por supuesto, saludar a Ángel, un fuerte abrazo, de mucho cariño. Claro, sin duda alguna, Francisco Zuñaga, además de abogado, ojo, es un Sí, intelectual y, bueno, y documenta muy bien sus novelas, ¿no? De las novelas históricas. Y hay un cuento, para hablar en estos términos, porque no está corroborado, que quien enviaron de Margarita a representarla, ¿no? Porque además era el diputado en esa asamblea constituyente del 11, era Manuel Plácido Maneiro. ¿Se recuerdan? El municipio Maneiro del estado de Nueva Esparta, donde está para empatar. Bueno, el epónimo era Manuel Plácido Maneiro, que además no era ni siquiera político, sino era un comerciante que tenía muy buenas relaciones y estaba relacionado con las autoridades, incluso tenía buenas relaciones en Caracas y era quien viajaba a Caracas y Margarita, pero se dice que para ese momento él no estaba, de hecho él firma el acta en diferido, y eso es lo que refiere la historia, ¿no? Pero es bien interesante porque en la cultura popular hay un recelo con Maneiro que parece que dicen que se fue de fiesta, pues, y no acudió a donde tenía que acudir. Y bueno, y Maneiro parece que decía que, bueno, que ya eso estaba hecho, que le trajeran el acta para firmarla y listo, pues. Y eso es básicamente desde el punto de vista jocoso, ¿no? El asunto, pero sí hay un elemento importante de la ausencia de el representante de Margarita, independientemente que Margarita fue una de las provincias que se sumó desde el primer momento al movimiento independentista, no así otras. Y si quieres, yo leo la otra pregunta. Bueno, no sé si quería comentar algo, profesor. sí, bueno, quería simplemente añadir al comentario de Ángel Uh -huh. que, bueno, yo no sabía cuál era el representante de Margarita, pero sí sabía el representante de Calabozo, por supuesto, mi tierra, pues la tierra de mi familia, ¿no? Juan Germán Rocio. Entonces, Nada más y nada menos. Nada sí, más y nada señor. menos. Así es. No, entonces me parece muy bueno. Yo en realidad esta anécdota bueno, el tema de discusión, pues no lo conocía. ¿Qué novela de Subero es esa? La otra De isla, Zuniaga. ¿no? ¿De Zuñaga? No, la otra No, 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 no recuerdo cuál no. novela. Es más Vamos a decirle reciente. Bueno, a ya Ángel que, Ángel que nos la va a ponga allí. decir. Sí, así es, Ok. así es. Bueno, muy bien. Muy bien. Y hay esa otra pregunta que nos hace Zair Mundaray, a quien veo que ha estado desde el comienzo aquí. Y hay otro Mundaray también que se suma a... Ese es un apellido muy de allá, me da la impresión, ¿no? De Eh, Oriente.
Bueno, esta persona, Zair Mundaray, nos dice que, bueno, primero es extraordinaria la actividad y luego plantea una duda desde la perspectiva cronológica. ¿Sabe si este fue el primer cabildo del territorio que hoy es Venezuela? Sin duda alguna, en 1517 se estableció el cabildo. ¿Okay? Les decía, Colón llegó en 1498 y en 1517 se estableció cabildo. Ya hay referencias al establecimiento de cabildo y se dice que es el primer cabildo incluso del continente americano. Eso lo dice Gruber, además. Referencia al profesor Gruber, dice que es el primer cabildo del continente americano, ¿no? No solamente de Venezuela, sino del continente americano. Después de ahí, evidentemente, que empezó todo a desarrollarse, a partir del poblamiento, empezó a desarrollarse todo el establecimiento de la institucionalidad. Y muy bien, yo creo que es algo que hay que rescatar, ¿no? Que dice el profesor Gustavo Ordaneta, la empresa española, y no es porque yo estoy aquí en este momento, no me vayan a linchar acá, pero yo creo que la empresa española, efectivamente, su intención, evidentemente, tenía unas intenciones de ampliar sus territorios y de dominio, ¿no? Pero fundamentalmente de poblar, de transmitir cultura y, bueno, evidentemente de transformar y aprovecharse sin duda alguna. Pero cuando se generaron conflictos incluso de tipo de violencia y de otras índoles, eran precisamente por la resistencia de algunos pobladores al sometimiento. Pero en el caso, por ejemplo, y hay referencia histórica, de los indígenas de Margarita, que eran los Guayquerí, se dice que eran muy dóciles y además que tenían buena pinta, que los españoles se enamoraron de las indígenas cuando llegaron. Y bueno, y ahí también hubo un tema, oye, que yo tengo una cita acá, voy a ver si la busco, que me parece muy buena tocarla, ya rápidamente, y con esto no les quito mucho tiempo, que al final la dejé, pero fue una cita de un poeta margariteño, que la tengo en el libro, en el trabajo, de Rosario Rosa Acosta, Chano le decían porque falleció, y dice, grandes diferencias se interpusieron entre descubridores y aborígenes, pero entre tantas pugnas e incomprensiones hubo algo irresistible en el cual quedó prendido el conquistador. Lo que no alcanzaron el dardo, la flecha, el arcabuz, la espada, lo alcanzan las mujeres. Son los hijos que nacen de blancos, indios y negros quienes al final poblarán poco a poco a Hispanoamérica con una nueva humanidad. Me parecía que esto es un tema que creo que hay que rescatarlo, ¿no? Y ponerlo en valor, porque creo que todos los que estamos aquí somos producto de ese mestizaje y creo que hay una parte, por supuesto que puede haber una parte negativa, sin duda alguna, pero hay una parte muy positiva de todo este evento conquistador que se produjo en el siglo XV principalmente, ¿no? Así es. Bueno, no, sí, efectivamente. Bueno, Saludos a ir. sí, Sí. usted se conoce. Aquí acaba de comentar que todas sus raíces están en Por la Mar. Así que, Excelente. muy bien. Ya tiene un dato nuevo del cual enorgullecerse entonces. Yo voy a revisar un poquito porque buscando yo para un trabajo que estaba haciendo, me interesó no tanto el tema histórico propiamente, ¿no? Sino más bien como que el tema institucional, pero el tema institucional, como tú lo dices, se da en un contexto y una fecha importante, porque es bueno saber si el que estaba mandando era un rey Borbón o era un rey austríaco, pues porque pues, probablemente la mentalidad era un poco distinta, ¿no? O que, digamos, había una determinada política económica o había otra política económica. Eso también puede ser determinante. Entonces, uno tiene que situarse, como tú lo has tratado de hacer, nos lo has tratado de transmitir, en el contexto geográfico, histórico, demográfico. No es lo mismo una ciudad pequeñita, un caserío, que una ciudad más grande. Bueno, una ciudad sometida a los embates de los corsarios y Sí. piratas, o una sociedad o una ciudad más resguardada, ¿no? O sea, todo ese conjunto, ese condicionamiento externo puede influir obviamente en la regulación, en las instituciones, en las características que tengan las normas, ¿no? Sí. Un Bueno, pero detalle, entonces, dime. un detallito, Sí, sí, por favor. incluso a Zair a lo mejor le gustará también para terminar el comentario, que curiosamente cuando se declara
a Cuagua como ciudad, hay un pronunciamiento del rey, que fue Carlos I, y se le establece el escudo de armas. Y el escudo de armas que se le impuso a Cuagua fue el escudo de los Austrias. Entonces, se dice que, bueno, que era un emblema importante, porque bueno, a no todas las ciudades que se establecían se le otorgaba el mismo escudo del rey que estaba poblando. Entonces, el escudo de Cuagua fue el escudo de los Austrias establecido por Carlos I en ese momento, por supuesto, 1528 aproximadamente. Claro, el águila con dos cabezas, ¿no? Era esa, Ajá, me da la sí. impresión de que era, ¿no? Sí, claro, la casa de Habsburgo, ¿no? Uh-huh. Bueno, bueno, pero lo que te iba a comentar con respecto al primer cabildo, voy a constatar, yo en el momento que yo estaba haciendo esa investigación, también tuve esa duda y dije, bueno, primero fue Nueva Cádiz, primero, porque en otra, leí un autor mexicano que habla de la Veracruz, o sea, de la fundación de lo que hoy es Veracruz, Uh-huh. se llamaba la Santísima Virgen de la Veracruz, una cosa así, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, que la fundó Hernán Cortés y me pareció muy curioso porque él explica que él se suponía que estaba sometido a la jurisdicción del gobernador de La Habana, creo que era, o sea, de Cuba, Uh-huh. o Santo Domingo, no recuerdo, una isla, pues, de las que estaban más pobladas y más institucionalizadas, ¿no? Y él De Santo iba a Domingo explorar. seguramente. Uh-huh. Es posible que fuera Porque era Santo Domingo. Santo Domingo o Puerto Rico. Tenías dos audiencias. Uh-huh. Es posible. Entonces, este señor Cortés va para allá, pero él va excediéndose en las órdenes, en las instrucciones que tiene del gobernador. Y entonces, en vista de que ya se ha hecho un poco como el tirano Aguirre, pues después Uh-huh. que está insurgiendo contra la autoridad real, en cabeza del gobernador, entonces él encontró una estratagema que fue que cuando llegó allí en el Golfo de México, desembarcó en contra de lo que le habían dicho, fundó una ciudad, esta de la Veracruz, y estableció cabildo, con lo cual él nombró a los regidores, porque Claro, él claro. era como el adelantado sin serlo, pues, ¿no? Sí. Uh-huh. Los nombró y el cabildo, en ejercicio de la autonomía del cabildo, lo nombró gobernador a él. Entonces, lo nombró, con lo cual se estableció, digamos, como una autonomía regional Claro, frente claro, al otro claro. gobernador. Pues ahora él le respondía, era el rey, ya no le tenía nada que ver con el. Tendría que revisar. Y me da la impresión de que esa fundación de esa Veracruz Es, es un es poquito primero. anterior, pero Ajá, no ah, ok, estoy ok. seguro, ¿no? Claro, Pero claro. probablemente, Uh-huh. fíjate lo que tú has señalado, a veces es como difícil porque las distancias eran grandes, porque habían varios actos, de repente había uno formal, pero después hacía falta como una confirmación, entonces las Uh-huh. fechas probablemente no son tan confiables en lo que Así es, significa así cada es. una de ellas, ¿no? A Bueno, partir, los datos son confiables a partir, por ejemplo, de aparecer documentos como este que estamos hablando, pero, claro, ahí pero sí. hay mucho relato verbal, relato oral, y había también mucho desorden, también hay que decirlo, ¿no? Que se registran algunas cosas que alguien tuvo la previsión de hacerlo o la obligación, y otros eventos que entiendo que no se habrán registrado y que pudieron haber o sucedido antes o después. Pero son temas que de verdad bien apasionantes, por lo menos para mí y para mucha Sí, gente. sí, 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 verdaderamente. Está muy bien. sí, Bueno, sí. nada, pues de verdad ha sido un gran gusto tenerte en el día de hoy aquí, Alejandro. No veo que haya ninguna otra pregunta, con lo cual eh, hay, pero un comentario de Zair, supongo que se pronuncia así, ¿no? La historia institucional es de una relevancia fundamental por entender dónde estamos y desmontar relatos poco Así es. rigurosos que manipulen un poco la memoria, ¿no? Eso me Ujú. parece muy bien. Y de nuevo también hay felicitaciones de María Amparo Grau, que te felicita, de Fátima Gabriela Camirra, esa fue alumna mía, muy Sí, interesante el sí. tema, muchas felicidades por la ponencia. Bueno, o sea, todo el mundo muy contento con tu ponencia. Y Saludos a bueno, Saludos a María Amparo y a Fátima también. Fátima también es alumna mía. bueno, estupendo. Bueno, y María Amparo, bueno, estupendo que esté por aquí, Sí. María Amparo. Emilio Urbina estaba pidiendo admisión, él estaba inicialmente, pero como que se había Sí, sí. logrado desconectar. También pues le damos la bienvenida y bueno, entonces vamos ya
a ir terminando por el día de hoy, agradeciéndote infinitamente, Alejandro, además estimulándote para que sea pronto una realidad la publicación del libro. El instituto está ahí detrás de ti, aquí está Antonio, que está presente también, Antonio Silva, así que vamos a tratar de que efectivamente eso lo podamos ver en blanco y negro y poder disfrutar entonces de los frutos de esa investigación que hiciste allá en el Archivo de Indias en Sevilla. Sí, Y bueno, que le dé entusiasmo a otros para que traten de investigar también sobre el origen de... Hay temas por allí que tienen que ver con la provincia, es sí. decir, eso hay que seguir indagando un poco más. Por Quiero, ahora, quiero pues suma... sí, Dino. antes de despedirme, quiero saludar a mi amigo del alma, Carlos Luis Carrillo, que lo veo aquí conectado también, y por supuesto a Emilio Urbina, que también está conectado. Ajá, Carlos Luis, sí, Carlos Luis está desde el comiencito. Sí, que Te no lo había había mandado visto. una felicitación, pero bueno, pero le quedó todo muy claro porque no, como que no hizo ninguna pregunta. Bueno, está muy bien. Bueno, nada, de nuevo, pues a despedirnos, a agradecerles a los que están presentes y a invitarlos para la próxima cátedra Moles Caubet. Y agradecer de nuevo a Alejandro Canónico que siga investigando, aprovechando que está allá en la madre patria, que siga investigando para aclarar un poco más los orígenes y que desvirtúe un poco esas historias mal contadas que a veces, sin mala intención, pero a veces Así por... es, así. Entonces, bueno, nada, y nos vemos entonces en la próxima cátedra Molescape. Que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima.